No sé si te ha pasado que escribes algo para tu marca personal, para tu marca comercial y sientes que suena como correcto, pero realmente no está comunicando nada, ¿no? Cuando le pones atención. Algo como, por ejemplo, un texto que diga, hacemos cosas diferentes para que tengas los mejores resultados, ¿no? O somos un grupo de especialistas. Son frases que suenan bien de alguna manera porque las hemos escuchado repetidas muchas veces a lo largo de los textos que hemos leído de cómo se venden varias marcas, pero si lo piensas bien no dicen nada. Este tipo de frases están llenas de palabras baúl, que son palabras que parecen decir mucho, pero verdaderamente están vacías. Una palabra baúl es como... Vamos a decir que es como una maleta sin contenido, ¿no? Ocupa espacio, pero no lleva nada dentro. Y hoy te voy a enseñar a reconocerlas y también a reemplazarlas para que tu copywriting deje de sonar genérico y empiece a tener un poco más de peso. Este es uno de los primeros videos que grabo, creo que es el primer video más bien que grabo de estas sesiones que estoy llamando yo microclases de copywriting. El tema que vamos a ver hoy es palabras baúl, justamente como te decía en la introducción. Me parece que va a ser algo muy interesante de tener por acá en el podcast. Van a ser unos episodios especiales que voy a estar lanzando. Todavía no sé con qué tanta periodicidad, pero de vez en cuando voy a estar lanzando estas microclases. También sería bueno mencionarte que si estás viendo esto en YouTube, pues bueno, ya te habrás dado cuenta de que es un episodio que tiene video, que no solamente es la portada como es en otros episodios, sino que puedes ver porque vamos a ver los ejemplos en pantalla. Y bueno, si lo estás escuchando en Spotify y lo estás escuchando en Apple Podcast, que sepas que pues el episodio tiene video, ¿no? En Spotify también voy a cargar el video, en Apple Podcast no se puede, pero pues lo puedes ver en Spotify, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en donde gustes, ¿va? Si al final del episodio te quedas como con una buena enseñanza, pues me ayudaría mucho tu comentario para saber si este tipo de episodios te son útiles de alguna manera, ¿no? Te decía de alguna manera que las palabras baúl son estas que usamos para todo, ¿no? Es la palabra hacer, tener, cosas, temas, aspectos, dar, poner, llevar. No son como tal errores gramaticales, sino que más bien son errores de precisión. El problema no es que existan estas palabras y tampoco el problema es que las utilicemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sino que cuando las utilizamos en textos de nuestra marca, cuando los utilizamos en titulares, cuando las utilizamos dentro de correos electrónicos, cuando las utilizamos en una carta de ventas, cuando las utilizamos en los sitios en donde nosotros estamos comunicando la propuesta de valor de nuestro negocio, lo que sucede es que pues no dejan claro qué es lo que tenemos que decir o no nos ayudan a darle claridad a nuestro mensaje, ¿no? Y cuando nosotros estamos escribiendo copywriting, pues lo que estamos buscando es vender, ¿no? Lo que estamos buscando es conectar con las personas a partir de los textos que les estamos dando. Estamos buscando que las personas primero entiendan con mucha claridad qué es lo que nosotros hacemos y qué podemos hacer por ellos y cómo les podemos ayudar a que sus negocios mejoren o a que sus vidas mejoren. Y cuando nosotros tenemos un mensaje ambiguo, cargado de palabras baúl, pues esto se vuelve un poco más problemático, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Me parece que este tipo de sesiones se parecen mucho, pues como el tipo de clases que doy, por ejemplo, en mi membresía. Entonces me siento como muy habituado a hacer este tipo de situaciones. Vamos a ver en pantalla ahorita algunos verbos y algunos sustantivos. Hoy nos vamos a clavar con estos. Hay otras palabras baúl, evidentemente, hay muchas más. Hay expresiones baúl, no solamente palabras, pero hoy me quiero clavar con el tema de los verbos genéricos y los sustantivos baúl, que a mi parecer tanto los verbos genéricos como los sustantivos son de los dos primeros de los dos primeros casos de uso que nosotros tenemos que comprender muy bien en el uso del copywriting, ¿no? Es decir, cuando nosotros superamos los verbos genéricos y los sustantivos baúl en nuestra redacción, nosotros empezamos a tener mucha más claridad en nuestro copywriting y empezamos a mejorar muchísimo nuestra escritura persuasiva. Entonces, me parece que es un muy buen punto de partida para entenderlo, ¿no? Y también, como quiero que estas clases se mantengan concentradas en un tema muy específico cada una, me gusta la idea de mantenerlo concentrado en el tema de verbos y sustantivos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de palabras baúl, no? Hablamos de estas palabras. Creo que la palabra baúl más conocida que existe es la palabra cosas, ¿no? La palabra cosas se utiliza como muy indistintamente en muchísimos sitios, ¿no? Sobre todo porque la utilizamos mucho en nuestra cotidianidad para referirnos a... es una palabra comodín, vamos a decir, ¿no? Es una palabra que nosotros utilizamos mucho simplemente para referirnos a algo como que no podemos acomodar en categoría o que no podemos clarificar mucho en nuestra mente, ¿no? Es para expresarnos rápidamente. No tiene nada de malo utilizar palabras baúl en nuestra vida cotidiana, pienso yo.
Porque luego me ha pasado, no sé, en cursos de copywriting que he dado, cursos presenciales, online, en donde platicamos mucho de este tema de las palabras baúl, que las personas empiezan como a obsesionar un poco con el tema de las palabras baúl, ¿no? Y esta obsesión con las palabras baúl, pues a donde te va llevando es como a querer eliminarlas de tu manera cotidiana de hablar, ¿no? Y yo creo que esto es imposible, porque nuestra manera cotidiana de hablar, es decir, cuando nosotros estamos echando el chisme con una persona, cuando estamos platicando de algo que nos pasó en el trabajo, cuando estamos platicando con nuestra pareja en el desayuno, cuando estamos platicando con nuestros papás, cuando estamos platicando con nuestra familia, o sea, cuando estamos en situaciones más cotidianas, pues nuestro cerebro no está configurado en un alto rendimiento lingüístico, ¿no? Sino que estamos buscando la manera de pasarla bien, estamos buscando la manera de simplemente estarnos comunicando con las demás personas de la manera más práctica y entretenida posible, ¿no? Y cuando nosotros estamos haciendo copywriting, cuando nosotros estamos haciendo escritura persuasiva para nuestros negocios, tenemos la oportunidad de revisar nuestros textos, de pensarlos, tenemos la oportunidad de pues de editarlos, ¿no? Tenemos la oportunidad de darles varias vueltas para decidir qué se publica y qué no se publica. Y creo que en ese sentido, en el entendido, vamos, de que un texto puede ser editado, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo algo para nuestras marcas, es cuando tienen muchísima relevancia entender este tema de los verbos genéricos y los sustantivos baúl, porque es donde nosotros, al ver un texto y releerlo, un texto que hemos escrito, nosotros podemos repensarlo y podemos pues tratar de limpiarlo un poco, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Darle un poquito la vuelta, ¿no? Te decía, la palabra cosas, pues creo que es la que más utilizamos en la vida cotidiana. Cuando decimos, en este curso aprenderás muchas cosas, 7 cosas que puedes hacer en Guadalajara, 10 cosas que no sabías sobre la NASA, pues hay muchísimo contenido, ¿no? O sea, basta con echarte un clavado a Reels y a TikToks para que te des cuenta de que muchísimos de los titulares y muchísimas de las líneas de entrada, mucho del contenido que existe allá afuera, pues pasa por la palabra cosas, ¿no? La palabra cosas es una palabra muy comodín, es una palabra muy cómoda, además, ¿no? Porque no te obliga a pensar la profundidad de lo que quieres decir. Así como la palabra cosas, la palabra cosas pues es muy de una fácil comprensión, ¿no? O sea, tú entiendes que cuando dices la palabra cosas es porque no estás profundizando y no estás haciendo el esfuerzo lingüístico de encontrar la palabra que verdaderamente quieres decir cuando dices la palabra cosas. O sea, si tú dices 7 cosas para hacer en Guadalajara, pues tú te estás refiriendo a algo en específico, tú te estás refiriendo a actividades, puede ser al aire libre, o tú te estás refiriendo a bares por visitar, o tú te estás refiriendo a restaurantes de barrio que puedes conocer, te estás refiriendo a una categoría específica, ¿no? Pero cuando dices cosas, pues de repente se amplía bastante, ¿no? No sé, por ejemplo, si tú de repente hablas de 3 cosas que cualquier músico debería de saber, pues a lo mejor te estás refiriendo a algo demasiado amplio, ¿no? Porque un músico, pues a lo mejor tiene que saber cosas de la industria musical, tiene que saber cosas de teoría musical, tiene que tener conocimientos, ¿no? De diferentes áreas. Entonces, en vez de decir 3 cosas que cualquier músico debería decir, de saber, perdón, a lo mejor tú te estás refiriendo a situaciones específicas de la industria musical y entonces el contenido cambia simplemente siendo más específico, ¿no? En vez de decir 3 cosas que cualquier músico debería saber, tú puedes decir 3 negociaciones de la industria musical que cualquier músico debería de tener claro cómo manejar, ¿no? Bueno, entonces el contenido se vuelve muchísimo más tangible, se vuelve muchísimo más fácil de comprender y más fácil de seguir, ¿no? Pongo como primera explicación la palabra cosas porque me parece que es la más sencilla de comprender, pero de repente pues tenemos otras palabras, ¿no? Otras palabras como por ejemplo el verbo hacer. Vamos a empezar con los verbos, ¿no? El verbo hacer es un hacer genérico, ¿no? Porque hablamos de, no sé, por ejemplo, de hacer marketing, hacer cambios, hacer comida y la repetimos bastante, ¿no? Hacer es como el equivalente de cosas, pero a nivel de verbos, ¿no? El sustantivo baúl más común yo creo que es cosas, el verbo genérico más común pues es hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos este texto que dice, hacemos hamburguesas artesanales. Pues ¿a qué se refiere cuando decimos hacemos hamburguesas artesanales? A lo mejor nos podríamos estar refiriendo a otra cosa y podríamos decir, asamos carne molida, ¿no? Al momento y horneamos el pan cada mañana. Y me gusta mucho esto porque
cuando nosotros decimos asamos y cuando decimos horneamos, quisiera como acompañarte en el proceso de darte cuenta de cómo simplemente integrar las palabras. O sea, pasamos de el texto que dice hacemos hamburguesas artesanales al texto que dice asamos carne molida al momento y horneamos el pan cada mañana, que tiene momentos, que tiene imágenes mentales. A donde te quiero llevar con esto para entender la importancia de las palabras baúl es que cuando tú tienes esto claro, te das cuenta de cómo poner imágenes mentales en las cabezas de las personas es muchísimo más sencillo. Es decir, la palabra asamos te transporta a un asador, pues, o sea, es muchísimo más fácil seguirle el hilo a ese tipo de palabras, ¿no? Palabras que son mucho más puntuales de lo que queremos decir. O cuando decimos horneamos el pan cada mañana, la imagen mental que nosotros podemos tener de eso es muchísimo más sencilla de entender, ¿no? O sea, de repente en nuestras cabezas pues, pueden pasar las imágenes del horno, pueden pasar las imágenes del pan saliendo, ¿no? Un poco calientito con el humo, o sea, es más fácil de imaginar, vaya. Entonces es muy importante por eso tratar de trabajar mucho con el entendimiento de las palabras baúl para irlas transformando en mensajes más pues más claros, más distinguibles, más memorables, ¿no? Esto también lo hace más memorable, que es algo muy interesante, ¿no? Tener es otro verbo genérico que pues cuando no comunica posesión, tener es un verbo de posesión y lo utilizamos muchas veces para frases en donde no se comunica posesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, tenemos nuevos postres, ¿no? Y una manera interesante, pues, de replantear esto sería decir, llegaron 3 postres nuevos, ¿no? Y pues hablar de ellos, a lo mejor mousse de limón, flan de coco y un pastel de 3 leches. Entonces ya tenemos de repente un cambio, ¿no? En cómo estamos planteando el texto de manera más clara, ¿no? Nosotros estamos diciendo llegaron 3 postres nuevos. Cuando decimos llegaron en vez de tenemos 3 postres o tenemos postres nuevos, nosotros estamos dando una imagen mental muchísimo más clara que tiene que ver con pues el proceso de llegada de los postres, ¿no? O sea, me parece que es muchísimo más fácil de imaginar, más fácil de seguir. Luego tenemos poner, que pues cuando no aporta una acción visual, la utilizamos mucho también como comodín. O sea, poner, por ejemplo, la utilizamos mucho como sinónimo de colocar, presentar, instalar, escribir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en que dice aquí, el ejemplo que tenemos es pon tu correo para registrarte, ¿no? O pon la aplicación en tu celular, ¿no? Es como lo utilizamos mucho. Pues de repente pon tu correo para registrarte. Lo correcto sería decir, escribe tu correo electrónico aquí para recibir mi newsletter diaria, ¿no? Entonces cambia, ¿no? O sea, simplemente que tú digas escribe tu correo electrónico en vez de pon, nos da una imagen mental mucho más fácil de seguir. Y como en este caso, por ejemplo, es un llamado a la acción, no es como en que asamos carne molida al momento, es como más informativo. En escribe tu correo electrónico, estamos pidiéndole a la persona que haga o realice una acción específica, pues entonces se vuelve como muy importante poderle decir cuál es la acción específica que nosotros esperamos que haga, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, como en el tema de las firmas, ¿no? Pon tu firma aquí y de repente pues lo que quieres tú es que escriba a la persona su nombre y además haga el trazo de su firma, ¿no? Entonces hay que tener como mucha claridad de repente de qué es lo que le estamos pidiendo a las personas. Y dar es el último de los verbos genéricos que vamos a platicar ahorita, pues es muy vago, ¿no? Porque depende mucho del contexto. O sea, dar se puede referir a ofrecer, entregar, permitir, compartir, otorgar, inspirar, se puede referir a muchas situaciones. Entonces de repente dar, por ejemplo, se vuelve una manera muy, muy cómoda de transmitir una propuesta de valor aparente. Por ejemplo, aquí dice, te damos el mejor servicio, ¿no? O sí, te damos el mejor servicio. De repente, pues, si tú lo piensas bien, la característica de las palabras baúl es esta, ¿no? O sea, que cuando tú las piensas bien, pues realmente no están diciendo nada, porque darte el mejor servicio no te está ofreciendo una promesa específica, sino que simplemente te está hablando de una característica genérica que pues no es autocumplida por decírtela. Es decir, porque una persona te diga te doy el mejor servicio, pues no significa que tú le vayas a creer, ¿no? Entonces lo mejor pues es argumentar en estos casos, ¿no? Por ejemplo, esta persona se puede referir a que respondemos tus mensajes
en un máximo de 10 minutos. Ah, bueno, ya estamos hablando de una característica específica del servicio. Ya no estamos hablando de una abstracción tan alta como puede ser te damos el mejor servicio simplemente, ¿no? Entonces esto se vuelve interesante conforme nosotros vamos encontrando estas palabras baúl en nuestros textos y vamos pudiendo corregirlas. Luego tenemos los sustantivos baúl, ¿no? La primera es la palabra cosas. Tienen la misma lógica que los verbos, ¿no? Son palabras que nosotros utilizamos como comodines por cómodamente no pensar cuál es la palabra concreta que nosotros queremos transmitirle a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, en este curso aprenderás muchas cosas. El sustantivo baúl aquí es la palabra cosas, y lo que tenemos como un ejemplo de cómo podría cambiar, pues si decimos, en este curso aprenderás a escribir guiones, estructurar historias y vender tus ideas, ¿no? Entonces ya tenemos unos aprendizajes más concretos, ¿no? Porque si nosotros solamente le decimos a la persona, pues aprenderás muchas cosas, pues muchas cosas podría, si nos ponemos como un poco juguetones con el concepto, pues podría referirse desde temas de contabilidad hasta temas de fontanería, hasta temas de copywriting, hasta temas de storytelling, ¿no? La palabra cosas pues simplemente significa cualquier cosa, valga la redundancia. Luego tenemos la palabra temas, ¿no? Que también es una palabra que se utiliza mucho, por ejemplo, en el ámbito del edutainment, cuando nosotros, en el ámbito de la educación, o sea, cuando nosotros estamos vendiendo cursos o estamos vendiendo este tipo de cosas, lo que pasa es que decimos, hoy hablaremos, por ejemplo, este es el texto que tenemos como ejemplo, ¿no? Dice, hoy hablaremos de varios temas importantes. Si te fijas, la relación es muy parecida a la de la palabra cosas. O sea, lo que estamos buscando son palabras que al mismo tiempo nos están ocupando espacio en el texto, pero al mismo tiempo no están terminando de describir correctamente lo que nosotros queremos decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo cambiamos por hoy hablaremos de cómo elegir palabras que venden. Pues bueno, entonces ya tenemos una descripción más concreta de exactamente qué es lo que vamos a realizar el día de hoy. Esto funciona particularmente bien, por ejemplo, si tú estás teniendo una minuta con un equipo de trabajo, ¿no? Porque recordemos que el copywriting pues sirve muy bien para vender en redes sociales y en medios digitales y en medios impresos y en todos lados, pero aprender copywriting también nos sirve para la vida y también nos sirve para nuestra relación con nuestros empleados y con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Entonces imagínate que tú de repente tienes una minuta en donde, o tienes una reunión con un equipo de trabajo en donde el jefe llega diciendo que hoy vamos a hablar de varios temas importantes, ¿no? Cuando verdaderamente lo impactante para el equipo sería pues saber exactamente cuáles son los temas que van a recorrer a lo largo de la reunión, ¿no? Luego tenemos que dice este siguiente sustantivo baúl. Ya pasamos por cosas, pasamos por temas, ahora vamos con que dice aspectos, factores, elementos. Es algo muy parecido, ¿no? El ejemplo que tenemos aquí dice, hay varios factores que influyen en tus ventas, ¿no? Pues obviamente hay varios factores que influyen en mis ventas, ¿no? O sea, y no solamente en mis ventas, de hecho hay varios factores que influyen en prácticamente cualquier cosa que hagas en la vida, ¿no? Se irán dando cuenta de cómo a lo largo de estas explicaciones yo repito mucho las palabras baúl en la propia explicación, ¿no? Como ahorita que les digo, pues cosas que pueden ser, ¿no? Era un poco lo que les decía al inicio, ¿no? No hay que obsesionarnos tanto con la eliminación de estas palabras en nuestro vocabulario cotidiano o en nuestro hablar como más improvisado. Creo que esto es algo como muy de observar respecto de nuestros textos, ¿no? Porque en los textos sí tenemos la oportunidad de editarlos, ¿no? Pero al hacerlos conscientes, pues te vuelves también como un poco más autoobservador de cuando lo estás diciendo. Entonces tenemos estos sustantivos que dice aspectos, factores, elementos, y el ejemplo, te lo repito, dice hay varios factores que influyen en tus ventas. Pues ¿cómo podrían cambiar? Por ejemplo, podría decir tu mensaje, tu precio y la forma que hablas de tu producto influyen en tus ventas. Ah, bueno, entonces ya estamos hablando de los factores, es decir, no estamos diciendo simplemente hay varios factores, sino estamos enumerando esos factores a los que nos estamos refiriendo. Y esto dirige muy bien el mensaje. Y por último tenemos el sustantivo baúl o los sustantivos baúl que dicen situaciones, cuestiones, asuntos. Por ejemplo, tenemos este texto que dice hay muchas situaciones que pueden afectarte. Es algo muy parecido a lo de los factores, ¿no? Situaciones y factores luego se utilizan como sinónimos, pues comodines, ¿no?
Por ejemplo, una manera de darle la vuelta a este texto que dice: hay muchas situaciones que pueden afectarte, pudiera ser escribir: cuando delegas sin explicar bien, tu equipo se frustra. Y si te fijas, no es nada más un tema. Me gusta este ejemplo de situaciones y me gusta el ejemplo de dar, que también tenemos por acá, porque en estos dos ejemplos lo que nosotros podemos ver es cómo no solamente es reemplazar la palabra en muchas ocasiones, sino también nosotros darle un poquito la vuelta al texto cuando nos damos cuenta de que la palabra en sí mismo no le está ayudando al texto a ser expresado, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? En verbos, pues tuvimos el hacer, tener, poner, dar. En sustantivos tenemos cosas, temas, aspectos, factores, elementos, situaciones, cuestiones, asuntos, con sus ejemplos, ¿no? Para poder ver más o menos cómo es que se utilizan y cómo es que en nuestros textos nosotros podemos mejorar bastante, simplemente haciéndonos un poco conscientes de cómo estas palabras siempre o muy seguido están integradas en nuestros textos. Y simplemente reemplazarlas y darles un poquito de pensamiento alrededor de ellas puede mejorar tremendamente nuestra manera de comunicarnos por escrito en el copywriting y en la escritura persuasiva. Y con esto cierro esta microclase que trata sobre las palabras baúl. Espero que te sea bastante útil. No me voy sin antes recordarte que tengo una newsletter que escribo todos los días. La puedes encontrar en toropatrón.com. También tengo una membresía en donde hay más de 100 videos como hay clases maestras, hago un reto nuevo cada semana, como te decía, hay más de 100, la encuentras en malaspalabras.toropatrón.com. La idea de esa membresía pues es enseñarte cuáles son las malas palabras que se utilizan en la comunicación persuasiva para poder corregirlas y para poder reemplazarlas, y un poco esta clase pues es una pequeña pruebita de cómo yo trato de explicar estos temas y trato de darles como un approach muy propio desde mi punto de vista, ¿no? Voy a seguir subiendo más de estos videos. La verdad es que este es un primer video que es para mí un experimento, es para mí una manera diferente de acercarme al contenido a como lo he hecho históricamente. Yo tengo muchos años haciendo contenido y me gusta siempre estar experimentando nuevos formatos, nuevas maneras de hacerlo, y bueno, pues estoy muy emocionado de esta primer microclase de copywriting. Espero que te haya sido súper útil. Cuéntame en los comentarios, la verdad eso a mí me sería súper útil, ¿no? O sea, saber si esto te ayuda con tu comunicación, si quieres que existan más de estas clases. Cuéntame en los comentarios en la plataforma en la que te encuentres. Yo todo lo leo, de todo me entero, me encanta estar pendiente. Y nada, pues si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por escuchar, te agradezco mucho por estar por aquí, y nos vemos pues en el próximo episodio, en la próxima microclase, cuando nos veamos. Chao.